estampilla para el bienestar del adulto mayor se debe contener en el plan de desarrollo del municipio y debe coincidir con lo establecido en el presente acuerdo. La Ley 1276 del 2009 establece en su artículo 9 lo siguiente. Artículo 9. Adopción. En el acuerdo del Consejo Municipal o Distrital, en donde se establezca la creación de la estampilla, se adoptarán las definiciones de centros de vida anteriormente contempladas, estableciendo aquellos servicios que como mínimo se garantizarán a la población objetivo de acuerdo con los recursos a recaudar y el censo de beneficiarios. Parágrafo 1. A través de la ampliación de la amplia convocatoria, las alcaldías establecerán la población de beneficiaria de acuerdo con los parámetros anteriormente establecidos, conformando la base de datos iniciales para la planeación del centro vida. Parágrafo 2. De acuerdo con los recursos disponibles y necesidades propias de la entidad territorial, podrán establecer varios centros vida, estratégicamente ubicados en el perímetro municipal, que operen a nivel de red, podrán funcionar de manera eficiente, llegando a la población objeto con un mínimo desplazamiento. Por tal motivo, en el acuerdo municipal donde se establece la creación de la estampilla, se debe adaptar las definiciones de centros vida, estableciendo los servicios mínimos que se garantizan a la población objeto, de acuerdo con los recursos a recaudar y el censo de beneficiarios. De igual manera, en los parágrafos del mismo artículo establece cómo se realizará el censo, donde se deben ubicar los centros de vida y su forma de operar. Conveniencia. El proyecto de acuerdo es conveniente toda vez que beneficie al adulto mayor del municipio de Iguaté, dado que al crear la estampilla para el bienestar del adulto mayor, se convierte en un recurso para contribuir en la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar del anciano y centro de vida para la tercera edad. Conclusiones. A continuación se relacionan los elementos que deben tener en cuenta frente al proyecto de acuerdo estudiado. Además del proyecto de acuerdo busca alcanzar uno de los fines pretendidos por la Constitución, el de proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en debilidad manifiesta por su condición económica, así como también el manejo responsable de los dineros del municipio. El proyecto de acuerdo es conveniente porque beneficia a una población que en cada uno de los municipios del país requiere apoyo y cuidado. Se recomienda verificar que el hecho generador del impuesto se encuentra determinado dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones y en el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del municipio de Iguaté. En cuanto al porcentaje que se pretende cobrar sobre los contratos con las entidades que se determinan en el artículo 3 del presente acuerdo, toda vez que la norma es clara al indicar que será mínimo del 4% del valor de cada uno de ellos y sus adiciones, con el fin de no vulnerar los derechos que la ley le asigna a una población vulnerable como es el adulto mayor. Finalmente, se trata de un proyecto de acuerdo que pretende evitar que la administración destine recursos propios para efectos de legalizar el pago de la estampilla por concepto de algunos actos propios del manejo administrativo y financiero del municipio. Señores concejales, démosles el 4 por 1000 porque ellos se lo merecen, no les demos limosna. 4%. El 4%, disculpe. Mi voto será favorable si es el 4% y si no, de lo contrario, será negado. Muchas gracias. A usted, concejalo Martín, la palabra, concejala Jenny. Es para hacer una aclaración. El problema no es solo de los contratistas, es un problema social que es problema de todo el mundo, es problema del municipio, de la familia, porque no podemos achacarle solo a los contratistas el problema social que tiene el abandono a la tercera, a la tercera edad, al anciano, como se sea. Quiero aclarar eso porque es que haya abandono un anciano. Aquí decía que íbamos a recoger a todos los ancianos que llegaran, entonces ustedes se imaginan cuando sepa todo Colombia que en lugar de reciben a los ancianos gratis en los hogares geriátricos, el problema social que se nos va a convertir, porque en el proyecto dice que no, tiene que recibirse el anciano y tiene que brindarse de todo gratis. Entonces solo les dejo también, piensen eso, o sea, no, yo no estoy en contra del proyecto, les aclaro a mis compañeros, yo estoy simplemente en que las cosas se hagan bien y quede todo claro y quede de una vez bien, porque eso es un problema social. Cuando yo me enteré, si a duras penas ya le han dejado a Richard cuántos ancianos abandonados, ustedes se imaginan cuando sepan que esto es gratis, esto se nos convierte
no sé, no me atrevo a decir porque puedo estarme equivocando de la palabra que diga, pero entonces pensémoslo muy bien y vuelvo y les digo, que este impuesto llegue a donde tiene que llegar, que no sea otro impuesto que creamos y que quede ahí volando y que quede, porque es que crear impuestos por crear, eso sí es terrible. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Luis Gordillo. Mesa directiva, muy buenas noches, compañeros concejales, compañeros amigos de los barrios, medios de comunicación. Quiero yo en este día felicitar a la concejala Michel por ese hermoso proyecto, porque realmente yo lo he vivido en Por favor, silencio las barras. He vivido en familia y veo en mi vereda que hay abandono del adulto mayor. Por lo tanto, veo la necesidad, es interesante, como se dice, el futuro de los niños, el futuro de Colombia está en los niños, y el fin del adulto mayor anda en muy mala situación. De mi parte, la felicito, concejala Michel. A mí siempre lo he dicho, las cosas buenas hay que apoyarlas. Yo apoyaré su proyecto, así no un 2%, que si se aprueba, que sea algo justo, porque dice la ley, que sea el 4%. Muchas gracias. A usted, concejal Luis. ¿Algún otro concejal desea aportar algo al debate? Tiene la palabra concejal Sarmiento. Buenas noches para mis compañeros de la mesa directiva, buenas noches para mis compañeros concejales, señora secretaria, todas las personas que nos acompañan en este momento en las barras, en los medios de comunicación. Aquí tenemos que ver primero qué es una estampilla. Las estampillas son impuestos, estamos creando impuestos, que graban los actos o documentos en los cuales interviene una entidad territorial. Aquí estamos diciendo que vamos a afectar a los contratistas y que por eso van a venir ellos al municipio. Eso es mentira. Un contratista nunca pierde. ¿Qué sucede con esto? Que si va a realizarse un contrato por un valor determinado, pero resulta que el contratista tiene que pagar algunas estampillas, el contrato va a tener un valor mayor. Es decir, en última esto se vuelve un círculo vicioso en el cual el municipio se está él mismo pagando sus impuestos y lo que hace es recortar el presupuesto para contratos en el municipio. Quiero hacer un análisis sobre la tarifa. Estaba leyendo aquí un concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y nos dice que la ley, la estampilla fue autorizada para que la crearan tanto los departamentos como los municipios mediante la ley 687 de 2001. Posteriormente, en el año 2009, mediante la ley 1276, hicieron algunas modificaciones a la ley 687. Dentro de esas modificaciones dice la ley 1271 de 2009 que se modifica el artículo 678 de 2001, el cual quedará así: será como mínimo, hay puntos suspensivos, será como mínimo en los siguientes porcentajes de acuerdo con la entidad territorial, y hace relaciones al valor anual que se va a recaudar. Departamentos y municipios de categoría especial y primera categoría, cuando llegamos a departamentos de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, 4% del valor de todos los contratos y sus adiciones. Ese es el tema que nos corresponde a nosotros. Esta ley 1276, que modifica la ley 678 de 2001, como es una modificación, debe entenderse incorporada a la ley la cual está modificando, es decir, a la ley 678. Este artículo que acabo de nombrar haría parte de la ley 678 de 2001, artículo segundo, si no estoy mal. Si me remito ahora a la ley 678 de 2001, dice artículo tercero, después de haber nombrado aquí sobre el valor anual a recaudar, más no la tarifa que se va a fijar sobre los contratos, artículo tercero, dice: autorices a las asambleas departamentales y a los consejos distritales y municipales, entre esos el consejo de Guaté, para señalar el empleo, coma, y dice muy importante, la tarifa discriminatoria. Es decir, como la ley 1276 fue incorporada al artículo segundo y está hablando de un valor anual a recaudar de todos los contratos,
ahí no nos está dando ninguna imposición al valor que se va a fijar sobre la tarifa que se vaya a recibir por la estampilla. No estaríamos contrariando la ley, porque más adelante, y bien lo recuerdo en mis clases de derecho, decía que la norma posterior prevalece sobre la norma anterior, y el artículo 3º de la ley 678 es posterior al artículo 2º de la misma ley. Entonces autorizan a los consejos distritales y municipales para señalar el empleo, la tarifa, dice muy bien, la tarifa, y aquí estamos de pronto tratando de disimular o tratando de meter presión al indicar que es que vamos a dar migajas. ¿Cuáles migajas? Nuestro municipio ha subido de categoría, va a tener mayor contratación, es decir, aquí dice como mínimo el 4%, entonces también son migajas decir que les vamos a dar el 4%, entonces ampliémoslo al 10, al 15 o al 20%. Es el mínimo, por eso entonces son migajas, no lo están diciendo acá, pero yo estoy haciendo la claridad de que no nos están imponiendo que sea una tarifa del 4%, porque el artículo 3º posterior, que es posterior al artículo 2º, le está dando la facultad a los consejos distritales y municipales para señalar el empleo, la tarifa. Es decir, si antes está fijando una tarifa que en el artículo 2º no habla de tarifas, sino el valor anual a recaudar, ¿por qué en el artículo 3º ahí sí nos habla de tarifas? Contradictorio, ¿no? Entonces, pues, yo les digo, los adultos mayores necesitan la protección del Estado, claro, y dice que el Estado va a crear programas, diseñará programas y demás políticas para la protección del adulto mayor, pero es que los programas y políticas no son únicamente a esta estampilla. El municipio, la dirección local de salud y todos los entes correspondientes tienen el deber de crear políticas y programas para ayudar al adulto mayor. Tanto es así que la misma ley que crea o autoriza a los consejos municipales para crear el impuesto a la tarifa dice que se cobrará esta estampilla sin perjuicio de los demás recursos que puedan allegarse o atraerse para estos programas. Entonces no es el único recurso que tenemos, y el municipio no debe ser únicamente o ayudar a nuestros ancianos únicamente con el cobro de la estampilla, que finalmente, como he explicado, es una estampilla que está cobrando el municipio a sí mismo, porque el contratista no va a sacar de su bolsillo y no se va a ir perdiendo. Entonces, dentro de los rubros, como bien lo decían en el plan de desarrollo, hay algunos proyectos para el adulto mayor. Eso se sumaría al valor de la estampilla en caso de que hoy se aprobara. Eso es lo primero que quiero señalar. Igualmente, quería revisar el artículo 7º de la ley 1276 de 2001, cual modificó la ley 678. Ley 678 de 2001, artículo 687 de 2001, artículo 7º. Dice: las entidades territoriales autorizadas por las asambleas departamentales, consejos distritales y municipales que adopten la estampilla y recauden los fondos provenientes de los actos que se lleguen a grabar. Está hablando de los actos que se lleguen a grabar con el cobro de la estampilla. Y aquí surge una duda y una preocupación, más que duda, y es que, como bien lo decía, tenemos un contrato de obra civil, el contratista fija su precio y ahí mismo está dentro del mismo precio está cobrando el valor que él va a pagar por la estampilla. Pero ¿qué problema sucede con los contratos laborales o con los contratos de las órdenes de prestación de servicios cuando le dicen a una persona, y muchos de los que están acá son empleados del municipio, cuando le dicen: ¿usted quiere trabajar con el problema de desempleo que hay en nuestra ciudad, en nuestro país? Sí, claro, quiero trabajar. Y aquí nos decía un secretario que hizo una contratación, no me acuerdo para qué fue, una orden de prestación de servicios por 800.000 pesos a para un trabajador del municipio. ¿Será que este trabajador tiene la posibilidad de decirle al municipio: sí, claro, yo le trabajo, pero además de 800.000 pesos tiene que aumentarme porque es que voy a pagar una estampilla? Estas personas no tienen la posibilidad, tienen que aceptar el contrato tal cual como se lo estén disponiendo, sin poder hacer reparación alguna. ¿Por qué? Porque la situación los obliga.
Entonces yo sí quisiera, y lo voy a hacer mediante las proposiciones con la